it's not only the task of the business to improve in a supply chain, but other parties could also have a role in it. And that's the government, the trade unions, and civil society, and the business. So it's a collaboration. There are some key elements, but the main issue is working together can create solutions for problems in the supply chain that the businesses cannot solve on their own. So until now, since 2015, we have 8 kind of agreements in 8 different sectors, and we're negotiating in a couple of other sectors as well. We have an agreement at the garment and textile, the banking, gold, food production sector, and that's some of the agreements. Just to give you an overview of what the agreements entail, just to give you a few, and the importance of the parties working together. All the agreements, the basis for us are the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Now, there are 3 components in all those agreements. First of all, that the government has a duty to protect. Second, that the businesses should respect responsibility to respect human rights, and at the same time, when impacts have occurred, there should also be something arranged and access to remedy. And it entails what the government should do and what the businesses should do in that regard. So that's the basis of all the agreements. And the second important overarching principle is that it is not only the government and the businesses that should do something, but the other parties, the unions and the CSOs, could also have a role in it. Not only by providing knowledge about on-the-ground impacts and on-the-ground local context, but also on what the government could do from the government point of view, but also what the businesses should do. What you see in all the agreements are the same subjects, like on policy commitments, what the policy commitments should entail, due diligence, what it should entail, and remedy and grievance mechanisms. And each agreement has its own governance as well. So when there is a dispute about a conflict about the implementation of a certain agreement, each agreement has a dispute resolution, so the parties can give a complaint and then it provide a solution for it. At the same time, it's a voluntary agreement, so it's based on voluntary, but it has a monitoring tool. So all the agreements that have been made, each year it will monitor if each party has delivered what they have agreed upon. One of the other points is in each agreement there are projects, where the parties, the government, trade unions, civil society, and the businesses work together to really create change in the supply chain. And I want to, if I have time still, I want to elaborate 3 projects, just to give an idea what those projects entail. For example, from the banking sector agreement, one of the projects is creating value chain analysis. The first analysis is the cacao analysis, in which the parties took the cacao value chain, put together what the links are in what the schakels are in those value chain, and indicated where does the Dutch bank stand, where can they provide their input, how do the other parties have their role to play in the value chain, and look at where the risks are, what kind of risks there are, for example on child labor, freedom of association, etc. And they have now made recommendations what each party can do, what the bank can do, and they are now following it up. And the next value chain will be palm oil and the gold sector, which is also relevant for Peru, of course. At the same time, we have a gold sector agreement. So when it comes to the value chain of gold that will be done right now, they will also collaborate together with the parties involved in the gold agreement. And the gold agreement, you have different kind of parties involved, from civil society to the businesses. And what they'll also be doing under the gold value chain is together tackle child labor. In this regard in Uganda, because they first made an analysis of what the risks were, and then found the solutions like this is the areas we could focus on as parties individually and collectively to create change in the supply chain. And you also have one of the agreements that is now in negotiation, the metal industry. I think also very relevant for Peru. What they have done is, again, put the value chain on the map, look at all the minerals that are being used and the risks that are linked to it. And in this specific metal agreement, they will be looking at
they were looking at Peru and what kind of projects the parties can do in Peru when it comes to the mining. So that's also a good link to between the agreements and between the countries. Let me see. One other project is the textile industry. That's also one of the agreements. There they're focusing on living wage instead of minimum wage. And what they have done right now is within the agreements, look at living wage and what they can do as parties to provide living wage in the supply chain. And one of the ways is on signatory level that the parties themselves, the businesses involved, will change their own processes. At the supplier level, provide the influence towards the suppliers, but also on country level. So there will also be a collaboration between between Holland and other countries, of course, on this regard. So it's not only on national level, on Dutch level, but it will also be collaboration between different countries as well. So that's what I... Ok, Nadia, muchísimas gracias. Es interesante, es como pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Es decir, siempre pensamos que el tema de diálogo social tenía que ver con los actores sociales en el país y con los temas que solo se referían al país, pero como han sido mencionados también aquí, los procesos de cambio de la economía y del mundo del trabajo vinculan todas nuestras economías y todos nuestros mundos del trabajo también, ¿no? Es interesante que Holanda integre esa visión y también establezca criterios desde donde pueden manejar, que es Holanda, para poder afectar la participación, donde Holanda está participando en las cadenas de valor y poder garantizar la sostenibilidad de los negocios, ¿no? La traducción de IR, ese es, digamos, la conducta responsable de las empresas, ¿no? Bueno, muy interesante. José, por favor. Thank you very much. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación que nos han cursado los hermanos peruanos y por la acogida que nos han prodigado. Yo he de decirles que me quería manifestar también mi agradecimiento al consejero laboral de la Embajada de España, que es un magnífico funcionario, ahora mismo en misión diplomática. Y debo reconocer que estoy un tanto alarmado esta mañana por las alusiones al fútbol y al matrimonio que he oído en los representantes, en los amigos argentino, mexicano y guatemalteco. Lo digo porque hablar de fútbol y hablar de matrimonio en cuestión de diálogo es muy peligroso. Ustedes saben cuál es la definición no antropológica ni sociológica, sino matemática del matrimonio. ¿Lo saben? Suma de problemas, resta de posibilidades, multiplicación de gastos y división de opiniones. Claro, es muy difícil hablar en estos términos. No, fuera de bromas, yo quería referirles la aportación que desde el Consejo Económico y Social de España hacemos a este ámbito del diálogo social. He omitido hace un instante agradecer también a la casa que nos acoge, que es mi casa, porque yo soy profesor de universidad. Aunque vengo aquí a hablar como representante del Consejo, como consejero del Consejo Económico y Social, no puedo olvidar mi faceta de profesor universitario, de catedrático de universidad, y como antiguo rector de universidad, donde también los consejos económicos y sociales de las universidades están teniendo una contribución decisiva a la gobernanza de las propias instituciones universitarias. Bien, el Consejo Económico y Social de España es un órgano constitucional compuesto por 60 consejeros, que es un ejemplo paradigmático de la democracia representativa, porque está compuesto por 3 grupos. El grupo primero son los sindicatos, el grupo segundo son los empresarios y el grupo tercero es un batiburrillo, si me permiten la expresión, de 6 expertos nombrados por el Gobierno. Ahora insistiré en que el Gobierno no tiene nada que ver en el CES y yo soy experto del Gobierno, pero lo soy en mi condición de catedrático de universidad. Yo no recibo órdenes del Gobierno de turno a la hora de emitir un dictamen en este ámbito del diálogo social.
Bien, les decía que está compuesto por 3 grupos. Primero los sindicatos, segundo los empresarios y tercer grupo, sector pesquero, sector agrícola, sector consumidores, sector economía social y los 6 expertos nombrados por el Gobierno a propuesta de 3 ministerios: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda. Bien, ese órgano tiene como misión irradiar esa idea del diálogo social casi por capilaridad o por ósmosis a los ámbitos inferiores. Al Consejo Económico y Social se le someten todas las leyes para su dictamen. No crean que es fácil a veces llegar a acuerdos, porque las visiones son siempre plurimas, en primer lugar, y luego muchas veces antagónicas. Pero nosotros en el Consejo seguimos una máxima que era la del profesor Feynman, que saben que fue un premio Nobel de Física muy importante, que decía que frente al pesimismo de la inteligencia siempre hay que oponer el optimismo de la voluntad. Y nosotros tenemos una férrea voluntad de llegar a acuerdos. Rarísima vez en los 25 años de vida que tiene el órgano ha habido votos particulares, de manera que casi todos los dictámenes que se proyectan sobre leyes o proyectos normativos han contado con el sentir unánime o mayoritario del Consejo. En España no tenemos una fórmula análoga a la que tienen los hermanos argentinos o mexicanos. La potestad de, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional es una potestad única del Gobierno por el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. No lo hace habitualmente manu militari, es decir, en España además hemos atravesado un largo periodo donde incluso algunos organismos internacionales nos han recomendado que subiéramos el salario mínimo interprofesional. En primer lugar, no era necesario porque generalmente el sector de trabajadores que están ubicados como posibles beneficiarios de ese salario mínimo interprofesional es un porcentaje muy pequeño. Es un porcentaje de apenas el 12% de la población laboral. Pero si además descontamos a los trabajadores a tiempo parcial, el porcentaje es todavía mucho más reducido. No llega al 1%. ¿Por qué? Pues porque en la negociación colectiva, en esa relación sinalagmática entre el empresario y el trabajador, en los convenios se supera el umbral del salario mínimo interprofesional. Pero cierto es también que si hay un elemento, y quiero felicitar a los organizadores del evento, porque si hay un elemento clave para mesurar, para medir el nivel de diálogo social, ese sin duda alguna es el salario mínimo interprofesional. Lo ha explicado muy bien el ministro de Ecuador, el ministro Ledesma. Él decía que de nada servía intervenir en dinámicas de elevación del salario mínimo interprofesional si al final se acababa provocando o produciendo inflación. Lo ha dicho muy bien. Yo lo explicaría de otra manera, si me lo permiten. Es decir, en lugar de por activa, por pasiva o por perifrástica, o por reflexiva, si quieren. Miren, la manera real de subir los salarios ininterrumpidamente a los trabajadores, ¿saben cuál es? Hay una: aumentar la productividad. Porque si aumentas la productividad, los precios bajan y el salario real siempre es mayor. Ese es el objetivo, aumentar la productividad. Pero es verdad también, y lo decía el ministro Ledesma, que no hay estudios empíricos suficientemente contundentes sobre la bondad o no de subir el salario mínimo interprofesional. Porque hay determinados sujetos y sobre todo profesores de universidad que piensan que el mercado laboral es un mercado, digamos, de competencia perfecta y que por tanto si tú modulas el factor trabajo, entonces estás tergiversando el funcionamiento normal del mercado y por tanto no se debe hacer. Bien, esto por ejemplo lo dijo el representante, el gobernador del Banco Central alemán, Jens Weidmann, que cuando la señora Merkel, recordarán ustedes, con el ex canciller Schröder, fijaron por primera vez el salario mínimo interprofesional en Alemania para que nadie ganara menos de una determinada número de euros por hora, pues el representante del Banco alemán
dijo que se iban a destruir más de 570.000 puestos de trabajo. La realidad no ha sido esa. La realidad es que Alemania ha creado 2.200.000 puestos de trabajo. Pero es verdad también que 2 de cada 3 estudios, yo he manejado muchos, créanme, 2 de cada 3 estudios sí se plantean la incidencia que tiene la subida del salario mínimo interprofesional, no a nivel general, sino a nivel, paradójicamente, de los sectores menos cualificados de mano de obra. Lo cual no quiere decir que no haya que subir el salario mínimo interprofesional. No estoy diciendo eso en modo alguno. Lo que estoy diciendo, y también lo apunta el ministro Ledesma, es que probablemente habrá que tocar otros factores que permitan atemperar o minimizar los efectos negativos que puede tener la subida del salario mínimo interprofesional. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero si el salario puede tener un efecto contraproducente, una especie de oxímoron en la mano de obra menos cualificada, habrá que formarla más. ¿Me explico? Porque es verdad que si tú subes el listón, acabas expulsando a cierta capa de la población del trabajo. Miren, en España llevábamos, les he dicho, muchos años sin subir el salario mínimo interprofesional. Y hace apenas un año, los partidos principales, los partidos políticos principales, con las representaciones de los trabajadores y de los empresarios, decidieron subir un 8% el salario mínimo interprofesional el año pasado y un 4% y algo más el año siguiente, de una manera escalonada. Y también respecto a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos entraron en esa negociación que no les afectaba como salario mínimo interprofesional, pero que sí saben todos ustedes que tiene un efecto indirecto, porque no sé quién lo expresaba de una manera gráfica, era el piso, alguien ha hablado de que era el piso, no, es verdad, porque el salario mínimo tiene un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque los sindicatos modulan su negociación para mantener la distancia relativa que hay entre los distintos estratos de remuneraciones. Bueno, pues en España se ha producido esta situación con absoluta unanimidad de todos los interlocutores sociales, pero hete aquí que este año, en la negociación de los presupuestos generales del Estado, que no se sabe si se podrán aprobar o no, se ha producido un anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional de un 22%. Un 22% es un porcentaje muy alto. Y sobre todo es un porcentaje muy alto para que se consume en un ejercicio. El gobernador del Banco de España ha dicho claramente que se va a destruir empleo. Los servicios de estudios del BBVA y del Banco de Santander, que son gabinetes de estudios muy serios, también están apuntando esa posibilidad. Quizá la receta para llegar a una solución idónea sea la del diálogo social. Cuando tú eres capaz de aunar, de amalgamar todos los factores que confluyen en ese proceso y nadie se queda absolutamente fuera de la negociación, sino que todos se muestran aquiescentes a la regulación final, las cosas funcionan infinitamente mejor. Yo creo que esa es una aspiración legítima, el llegar a consensos razonables por parte de todos los interlocutores sociales, y en ese ánimo creo que debemos perseverar y continuar. Muchísimas gracias. Gracias, José. Renzo, para acabar esta primera ronda. Por supuesto. Primero, agradecerle a todos los colegas y en especial a las autoridades de Ecuador, de Guatemala y de Colombia por su presencia, y a todos quienes hacen posible este foro internacional, quienes han viajado desde diversas latitudes del mundo y desde el interior de nuestro gran país, el Perú. En principio les voy a presentar de qué se trata el diálogo sociolaboral en esta parte del mundo. Gracias, Fabio. Muy amable. El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. En los últimos tiempos, el presidente Martín Vizcarra
en su mensaje a la nación de este año y en el discurso de investidura por parte del presidente del Consejo de Ministros, ponen en primer orden el diálogo social, el diálogo sociolaboral y el repensar nuestras relaciones tripartitas entre gobierno, sector productivo, empresa, trabajadores y todas las organizaciones que están vinculadas con el mundo del trabajo, no solamente para garantizar la paz social, sino para pensar que un país con desarrollo, con futuro, es posible y que es posible acceder mediante un mecanismo de diálogo y concertación tripartito. En ese sentido, hay una institución que tiene larga data en nuestro país, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que si bien tiene muchos años, es más, aquí una de las centrales, que es la CTP, tiene al señor Arturo Sabroso, un líder sindical de los años 30 o 40, como uno de los pioneros del diálogo sociolaboral tripartito en el mundo. Se retomó el diálogo después de 10 años de la época de los 90, en el año 2001, con un nuevo reimpulso. Luego cayó en una serie de normativas a nivel del sector para poder institucionalizar este diálogo tripartito, que llevaba a la concertación precisamente de las leyes, de las normativas y el futuro del trabajo. En esta sala se encuentran presentes los líderes sindicales y empresariales que están desde esa época. Y eso nos da una muestra que el diálogo se va garantizando en el tiempo, precisamente fortaleciendo la institucionalidad, respetando y promoviendo a los líderes sindicales y empresariales representativos y legitimados durante todo este tiempo. Y también desde el sector gobierno comenzar no solamente a proponer, sino también a repensar las formas y mecanismos del diálogo. En esta foto vemos la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo en el 2001. Está presente los principales líderes sindicales y los principales líderes del sector empleador. Y de aquella época, algunos que se pueden identificar en la foto continúan en el Consejo. ¿Y qué es el Consejo Nacional del Trabajo? En principio es un mecanismo. Para el Perú actualmente es un mecanismo de diálogo social y concertación laboral. Tiene naturaleza tripartita, sin embargo, incorpora en el Consejo a las organizaciones vinculadas precisamente para poder impulsar, promover, observar, animar los procesos de diálogo y los acercamientos entre las partes. Nosotros como Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo también tenemos como mandato ver precisamente la discusión sobre políticas en materia de capacitación laboral y protección social. Y tiene además competencia en la participación de la regulación de las remuneraciones mínimas. Este año, con la actual gestión del ministro Cristian Sánchez, retomamos el diálogo que tuvo una pausa de algunos meses, pero no solamente lo retomamos para que nuevamente nos volvamos a juntar, sino retomamos con productos concretos. Y tanto es así que la voluntad de los actores sociales tripartitos han llevado, en primer lugar, a poder expresar como colectividad la preocupación sobre el tema de la corrupción en nuestro país y el soporte como sociedad a las políticas que en ese momento está impulsando el gobierno para la lucha contra este flagelo en esta parte de América, pero sobre todo en nuestro país. Luego se activó la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos para definir las precisiones técnicas en torno al acuerdo que se tomó en el año 2007. De ese año a estas épocas han pasado una gran cantidad de tiempo que se está repensando. Y eso ya lo hablaremos por la tarde. Y además se aprobó por consenso
como no se había aprobado en 10 años, una agenda de diálogo sociolaboral con 8 grandes ejes temáticos, que luego caerían en las comisiones que tiene el Consejo Nacional del Trabajo. Los ejes actuales, en los cuales vamos a tener que discutir, hacer el esfuerzo, trabajadores, empleadores y gobiernos, para poder llegar a acercamientos y consensos, son empleo juvenil, formalización y productividad, fortalecimiento del diálogo social, la institucionalización de la remuneración mínima, el Plan Nacional de Inspecciones, libertad sindical, negociación colectiva, arbitraje y huelga, migración laboral y seguridad social. En la actualidad, la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos se viene desarrollando desde el mes de septiembre un proceso de diálogo que busca, en primer término, institucionalizar un mecanismo para ajustar periódicamente la remuneración mínima. Y en ese proceso estamos, y este foro es producto precisamente de este proceso de repensar seriamente cómo son nuestras relaciones y ese tema que nos une a los diferentes países, cómo podemos ponernos de acuerdo para tener esta predictibilidad, ¿no? ¿Y cómo articulamos el diálogo sociolaboral desde el Consejo Nacional del Trabajo? Nosotros tenemos un pleno en el Consejo donde están trabajadores, empleadores y organizaciones vinculadas, pero que también están bajo las comisiones técnicas de trabajo, la Comisión Técnica de Anticrisis, de Seguridad Social, de Economía Informal, Formación Profesional, de Salarios Mínimos, de Empleo y una mesa de diálogo social juvenil. Sin embargo, hay unos temas importantes para la gestión y para el gobierno que son evidentes, que es el tema de la formalización o informalidad laboral. Trabajadores y empleadores hemos coincidido junto con el sector gobierno de que esos temas son importantes que se dan en mesas que pueden ser articuladas precisamente por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Trabajo. Y en apoyo a las políticas de gobierno vamos haciendo mesas tripartitas, que son las mesas de formalización para los trabajadores artistas, para la formalidad laboral en la gastronomía peruana, que ya ustedes seguramente la habrán disfrutado, para el sector vigilancia, el sector pesquero y otra mesa de futbolistas, que a España le vendría bien tal vez. Pero lo rico del diálogo sociolaboral en el país no solamente es que podamos sentarnos y dialogar en el Consejo, sino comenzar a motivar, a activar y hacer seguimiento y darle recursos mediante los gobiernos regionales a los espacios de diálogo sociolaboral en cada una de nuestras regiones. Como bien lo han mencionado las diferentes delegaciones, el diálogo se enriquece no solamente por la voluntad política de las partes, sino por participar con agendas de diálogo concreta en cada una de las regiones con cada una de sus problemáticas. Aquí se encuentran los delegados de las 25 regiones del Perú, en un encuentro nacional que coincide esas fechas del día de ayer y el día de hoy, donde están precisamente repensando cuáles son sus habilidades para el diálogo, cómo se puede gerenciar el diálogo, cómo hay otros espacios de diálogo a nivel mundial y cómo podemos aterrizar en agendas concretas, viables. Y para ello creemos que es importante, desde el Ministerio de Trabajo y de las regiones, impulsar estos consejos regionales. 24 ya creados y uno que está por crearse este año en el Callao. Así tenemos la historia de estos consejos regionales hasta el año 2014, cómo se han ido creando. Y tenemos lo que estamos haciendo para el diálogo, ¿no? Activar los consejos, la participación de la alta dirección, del ministro de Estado en estos consejos regionales, las pasantías, los seminarios y talleres, los encuentros y la constante articulación con estos espacios. Decimos articulación porque no tiene una dependencia directa ni funcional con el Consejo Nacional, sino es impulsarlos para que ellos puedan comenzar precisamente a tener estas dinámicas y fortalecer tanto los sectores de trabajadores, de empleadores, como también fortalecer al gobierno. En la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos también tenemos la asistencia técnica del OIT, a la cual agradecemos su presencia el día de hoy, y vemos también cosas puntuales con diferentes
capacitaciones para el diálogo y, como no, capacitaciones técnicas sobre remuneración mínima. Tenemos al señor Philip, que es un conocido de la casa, un gran amigo, quien, por el convenio que tenemos, comenzamos a articular precisamente estos procesos. Y termino con esto ya en 30 segundos. ¿Qué es lo que queremos hoy? Lo que queremos hoy, más allá de ver las experiencias de Latinoamérica y Europa, lo que deseamos es poder impulsar desde el Perú y desde Latinoamérica una red latinoamericana, iberoamericana, si es posible, de los espacios de diálogo tripartito, empezando por articular al sector gobierno de estos espacios para no solamente compartir las agendas, también los retos y la proyección internacional. Cómo podemos articularnos, comenzar a repensar los temas de agenda y cómo podemos socializarlo en el espacio tripartito, creando esta red, con el apoyo precisamente de la sociedad civil, del sector trabajador y empleador, para que puedan ayudar y fortalecer los espacios técnicos de los gobiernos, porque creemos que las políticas y las instituciones deben quedar a pesar de que los funcionarios podamos pasar. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Quiero mantener digamos, la dinámica que hubo en el panel anterior para dar un par de preguntas a los asistentes, para los expositores, y podamos con eso de alguna manera ampliar las exposiciones que han sido hechas. Así que, si nos pueden ayudar, 2 preguntas. Si hay preguntas. Ahí hay una primera. Ok. Buenos días a todos y a todas. Soy Mariel Flores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región Lambayeque. Yo tengo realmente 2 preguntas, porque dada la realidad nuestra de Perú, es de que existen muchas huelgas y casi siempre las huelgas, las movilizaciones vienen del sector público. Y permítame reiterar esta pregunta porque creo de que no sé, parece que ya le dijeron, pero igual creo que es muy importante. La pregunta va para Perú, ¿no es cierto? ¿Qué acciones o propuestas tiene el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú para retomar la temática de las negociaciones colectivas en el sector público? ¿Y dado por qué? Porque nosotros estamos siempre mirando hacia afuera, la empresa privada, pero yo pienso creo que realmente tenemos que ver cómo es la situación real de los trabajadores de los diversos sectores. Okay. La segunda pregunta, ¿existe alguna propuesta para la nivelación de sueldos en los sectores públicos? El personal del Ministerio Público y de la Superintendencia es abismal a los sueldos realmente de los servidores públicos de los gobiernos regionales. Okay. Y también me gustaría que de repente tuviéramos la temática más adelante de cómo crear mesas de emprendimientos, de negocios para mejorar la productividad, dado que ya nos han explicado que para subir el sueldo mínimo salarial debemos mejorar la productividad. Entonces tendríamos que enfocarnos a cómo mejorar o cómo crear mesas de emprendimientos y negocios para mejorar justamente la productividad y tener impactos, ¿no?, a nivel del país. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Buenos días con todas y con todos. El que les habla es Guillermo García, de la Dirección Regional de Trabajo de Tumbes. Estoy escuchando muy atentamente sobre los temas de fijación del salario mínimo vital. Les pregunto, si es de que en este aspecto, ¿por qué no se está considerando una fijación de una remuneración a los trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no?, ya que también ellos están considerados como trabajadores, ya que en nuestro país el salario es fijado en forma voluntaria por ambas partes? Bueno, la culpa de todo esto lo tiene José, que puso el tema de salarios.
que viene en la tarde. ¿No es cierto? Porque el tema está más vinculado al funcionamiento de los consejos. Entonces, digamos, van a ver, vamos a dejar la mesa para que evidentemente respondan, pero yo sí tenía una pregunta respecto al tema del rol de los consejos económicos, que está claro que no es un bombero de incendio, es decir, que no solo se activa en los conflictos, evidentemente puede tener un rol, pero España ha vivido un periodo, yo diría, traumático, ¿no es cierto?, en medio de la crisis que ha habido en Europa. Entonces, una pregunta ahí es en caliente, ¿no es cierto?, si el CES, digamos, se jugó un rol, porque hay muchas de las expresiones de los distintos funcionarios aquí también, ha habido que esta nueva realidad de la economía y del mundo del trabajo requiere adaptación, ¿ok? Y cuando uno habla de adaptación, habla de cambios en las normas, en las reglas, ¿no? Y, digamos, hasta normar realidades que no estaban ni siquiera previstas, ¿no es cierto? Y en general, los trabajadores, nosotros trabajamos, como ustedes saben, con los trabajadores organizados, tienen temor, ¿no?, que en este proceso de adaptación, en realidad, de lo que se sigue hablando de siempre es de reducir los derechos, ¿no?, que el costo de la adaptación siempre es transferido de alguna manera a la parte del trabajador, ¿no? Entonces, en el caso de España, digamos, ¿cómo se vio ese tema también? Sí, si me permiten, y quiero unirlo en fin, sin perjuicio de que Renzo conteste de una manera mucho más específica a la cuestión que planteaba nuestra amable preguntante. En ese ejemplo que ponía yo de elevación del salario mínimo, y es inevitable hablar de salario mínimo, yo mea culpa, mea máxima culpa, pero ya no es posible desligar ambas cosas. En ese pacto para elevar en el 2017 un 8%, en el 2018 un 4% paulatinamente, se incluyó al sector público. Y por primera vez en la historia se incluyó al sector público vinculando el aumento salarial de los funcionarios a la marcha de la economía. Es decir, se ligaba a un crecimiento del PIB superior al 2,5% y a una afiliación a la seguridad social superior a 450.000 personas. A mí me parece una magnífica idea, porque de otra forma parece que los funcionarios públicos son ajenos a la marcha económica del país. ¿Lo ven? Y no parece que esa sea la realidad. Es decir, que el funcionario público tiene que participar también razonablemente de la buena marcha de la economía, y habida cuenta de que tiene un puesto fijo. Es verdad que luego puede haber situaciones muy lacerantes de funcionarios que cobren muy poco salario. Bien, no mezclemos todos los problemas, pero vincular por primera vez el salario o el aumento salarial de los funcionarios a la buena marcha de la economía me parece una buena idea, en principio. Me decías, Juan Carlos, si en España... Yo he de decir que España ha recuperado 2/3 partes de todo el empleo que se destruyó, y que ahora mismo España está creciendo a un ritmo bastante bueno. Es de las economías que más crecen en Europa. ¿Cuánto durará? No lo sabemos. No sabemos. Desde luego hay que introducir reformas, y no parece que ahora mismo España esté en la mejor disposición de tomar decisiones, habida cuenta de que no hay mayorías parlamentarias. Bien, es verdad que también las mayorías parlamentarias no garantizan necesariamente los cambios legislativos. Que no seamos ingenuos. Ha habido mayorías parlamentarias muy amplias que no han ejecutado cambios, que son cambios que necesita la estructura productiva del país y que alientan la buena marcha de la economía. Miren, la economía es una ciencia social, pero es una ciencia que deriva de la praxeología. La praxeología lo que dice es que los seres humanos toman decisiones, y en la toma de decisiones se revela lo que hay de sustrato económico en ellas. Lo diré de otra forma. El gobierno, el ejecutivo, tiene que intervenir en determinadas ocasiones en la economía,
porque los mercados son imperfectos, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se ejecuta y cómo se asume esa acción. Porque ignorar las leyes económicas es como pretender salir ahí fuera e ignorar la ley de la gravedad. Si te tiras por el cuarto piso te caes y te hundes. ¿Tenemos algún ejemplo? Tenemos algún ejemplo también lacerante por aquí, en la zona, de decisiones incorrectas tomadas por el Ejecutivo ignorando las leyes económicas. De manera que yo creo que se impone una cierta cordura en todo este asunto. Nadia, es lo mismo pero con una, digamos, porque a veces se piensa que instituciones europeas son como, bueno, en fin, Europa es como distinto de Perú, entonces, bueno, funciona allá, pero como en el caso de España, las instituciones también digamos, ejecutan sus acciones en medio de tensiones y de crisis, y igual Holanda, o sea, digamos, la crisis europea ha golpeado también Holanda ha tenido también un decrecimiento económico, han tenido que plantear de alguna manera medidas, decisiones. ¿Cómo se administra eso, ¿no? Dentro del Consejo Económico Social? ¿O ustedes están ajenas a eso? ¿O digamos, están en el medio? ¿Cómo ha sido en Holanda eso? Porque nuestros países están no solo tratando de construir institucionalidad de diálogo, sino que a la vez del diálogo tenemos que enfrentar la realidad de la adaptación. Entonces, si tenemos que discutir y tomar decisiones, porque, digamos, si no, vamos a tener que enfrentar, digamos, mayores grados, yo diría, de tensión social. Of course, developments on the European level, we take it with us in the European Council, in the Social and Economic Council of the Netherlands, of course. At the same time, at the European level, you have the EESC, the European Economic Council, also there represented, and there's dialogue between all the socio-economic councils in Europe as well. So they also have regular conversation, but at the same time, we also participate on the EU level in that council as well. Is that a question is an answer to No, your esto es question? más vinculado a Holanda, ¿no? Si, digamos, si en el caso de, digamos, la necesidad de hacer reformas laborales o la reforma de pensiones, que generó un gran debate, una gran tensión en el movimiento sindical, una ruptura también. O sea, ¿cómo se manejan temas que son en realidad muy, digamos, de mucha tensión? For example, when you take the pension fund system, that's one of the biggest reforms that Holland is waiting for the coming years. The employers and employees within the council have been negotiating years on it. How can we reform it so it's sustainable for the generations coming? Because the system that we're having right now will not provide a sustainable pension funds for all the generations to come. So there needs to be a solution for it, and we're negotiating now, at least within the council, on what that then entails, what the structure should be of the pension funds. And that's something that I think, in the nearby future, will have an answer to. So I think that's the biggest reform that Holland is waiting for the coming years. Ok. Lorenzo, ¿tienes? El tema del sector público está siendo tratado actualmente en la presidencia del Consejo de Ministros en el Perú, junto con las organizaciones sindicales y Servir, ¿no? El Consejo Nacional de Trabajo no ve en nuestro país temas de relación de los trabajadores públicos en este momento, ¿verdad?, sino ve entre privados. Esa es la diferencia tal vez con los sistemas. Correcto. Así es. Creemos que es Ajá. importante también que en los próximos eventos que se den estén representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros sabemos que cuando vamos a el tema de mesa de diálogo, ¿no? Es para justamente ver de que este consejo proponga políticas, pero las políticas van amarradas y articuladas también al tema económico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también sería importante tener en cuenta eso, y necesitamos también que los representantes de la OIT en Perú sean personas
más activas, que tomemos realmente conciencia de lo que está Ok. sucediendo en nuestro país, que es beneficioso. El Consejo Nacional de Trabajo es un órgano tripartito. Aquí hay representante de las centrales sindicales y el sector, pero escúcheme ahora. Entonces, no, lo que me parece es interesante lo que usted está proponiendo porque, digamos, los propios consejos necesitan reformarse. Entonces, si hay una propuesta para que temas que no toque deberían ser tomados, deberían ser también las organizaciones sindicales las que propongan las propias reformas del propio órgano, ¿no? Me parece escuchable, no estoy al contrario desechando su idea. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Tenemos que en este momento cortar porque tenemos la última exposición de Carlos Rodríguez. Ok. Oh, gracias. No. Sí, de frente, señor. Señores. Bien, vamos a invitar al señor Carlos Rodríguez Díaz, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, quien va a hacer una exposición sobre el tema los retos de la articulación del diálogo social laboral tripartito en América Latina. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Quisiera, en primer lugar, expresar la complacencia de manifestar algunas opiniones en la perspectiva de encontrar articulación, sinergias en los temas que se han venido planteando acá, que son recurrentes en todo el continente y que frente a la incertidumbre que hoy cunde en el mundo, también trascienden el océano. Voy a ser sucinto, tenía una preparación un poco más larga, dada la hora y la urgencia de los carbohidratos y lípidos, además voy a ser lo más sucinto posible. Lo que hemos visto esta mañana es que el diálogo social es imperativo y es el mejor mecanismo y el más idóneo para dirimir controversias. En todas partes del mundo, el diálogo fluye, el diálogo siempre termina en una mesa de negociación buscando acuerdos. Pese a la conflictividad que hemos visto estos días, a la confrontación verbal profunda, descalificadora entre algunos mandatarios del mundo, entre potencias importantes donde colocan el vocablo gramatical en la sección más agresiva, lo cierto es que otros países de gran trascendencia
han invitado a que cese la agresividad verbal y se establezca una mesa de diálogo social. A esos niveles donde la confrontación cunde en el ambiente, hay una actitud de una mesa de diálogo que haga posible, y lo hizo posible, por ejemplo, en Corea del Norte y Corea del Sur, donde la humanidad entendía que durante mucho tiempo hubo una confrontación, pero que la decisión política de dos países de decirle a la humanidad es posible avanzar en el diálogo social. No solamente hubo un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur, sino que hubo una sola camiseta participando como un solo bloque en los Juegos de Invierno. ¿Era posible imaginar eso? No era posible. Sin embargo, se evidenció de manera contundente, y aquí en el continente y en esta sala hoy, todos los países han evidenciado la trascendencia que tiene el diálogo social. Pero ¿por qué es tan complejo hacer acuerdos a nivel laboral, a nivel sindical, a nivel gubernamental, de manera tripartita? ¿Por qué si hay acuerdos macro complicadísimos, como el acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte, a nivel de los sindicatos, de los gobiernos y de las empresas, es complicado? ¿Qué hay que mejorar? Necesitamos revisar lo que venimos haciendo para llegar a la conclusión de que si lo que venimos haciendo nos da los mismos resultados, requerimos modificar para que los resultados sean mucho mejores. Hoy nosotros como OIT venimos a manifestar que el año entrante cumple 100 años una organización que ha demostrado en la humanidad que es posible la unidad en el marco de la diversidad. No hay una organización en el mundo que muestre que pese a las diferencias antagónicas que en un momento dado pueden existir entre empresarios y trabajadores, en la OIT esas diferencias se diluyen y se logran manifestar en consensos que se llaman convenios y recomendaciones. Esta organización ejemplariza más allá de la confrontación tradicional que se tiene en los países. Por eso la invitación nuestra es a que reafirmemos la importancia que tiene el tripartismo y el diálogo social, y en el 2019 centenaricemos el año de tal manera que avancemos en esta perspectiva. Pero a su vez igualmente se ha hablado aquí las preocupaciones que tenemos sobre el futuro del trabajo, las plataformas virtuales, la forma como las empresas hoy son empresas inteligentes y hablan unas con otras en materia de innovación tecnológica. Frente a esos retos, ¿qué hacer con el futuro del trabajo? Y hemos determinado, cuando hablo de determinado es los actores tripartitos, que frente al futuro del trabajo tenemos 3 obstáculos, y en eso es muy importante que los actores sociales puedan coadyuvar a la tarea de avanzar. Los obstáculos políticos, los obstáculos económicos y los obstáculos institucionales. Y para esa tarea se hace imperativo entender que los escenarios de diálogo social tripartitos tienen que trascender el escenario salarial y asumir el reto que hoy se nos plantea de manera importante, tal y como lo voy a describir ahora. Hay una reforma del sistema de Naciones Unidas. Hay una Agenda 2030 en la que empleadores, trabajadores, gobiernos estamos inmersos. La invitación es a que convirtamos la Agenda 2030 en un escenario de diálogo tripartito y hagamos en nuestro continente, en este caso entre los 33 países, acuerdos de trabajo decente para construir el futuro del trabajo.
que implica que estas agendas que ustedes tienen se nutran del contenido de la Agenda 2030 y hagamos cooperación tripartita para avanzar en mejores condiciones. Hagamos un esfuerzo de diálogo en cada uno de los países, ya con una agenda que es consensuada. El contenido de la Agenda 2030 es la mirada hacia un país distinto al que hoy tenemos hacia el 2030. Si logramos hacer cooperación tripartita en cuanto a la implementación del contenido de la Agenda 2030, tanto las organizaciones de los trabajadores como de los empleadores y de los gobiernos vamos a tener mayor sustento y mayor capacidad de implementación de esa agenda. Entonces, en síntesis, esta organización que son ustedes, que se llama OIT, que la configuran de manera tripartita, 3 voces importantes, trascendentes, que le dan un ejemplo al mundo diciendo que es posible encontrar salidas dialogadas a través de la argumentación, va a tener en el 2019 100 años de acumulado, pero va a tener la posibilidad no solamente de celebrar, sino de conmemorar ese acumulado proyectando un legado que demuestra que la sociedad encuentra en el diálogo social un instrumento para dirimir los conflictos. Pero a su vez, la invitación es a repensar si la Agenda 2030, que también los actores sociales incluyeron sus perspectivas, sus argumentos, sus políticas, si esa Agenda 2030 va a quedar a una velocidad menor o si los actores sociales se apropian de la agenda de tal manera que asumamos el reto de convertir la Agenda 2030 en un legado de trabajo decente y un legado de mejoramiento de la equidad. Esa es la invitación que hacemos, porque si este tema se aborda sin el contexto que estamos viendo, no me voy a detener en esto, pero el contexto de las complejidades de carácter político, de carácter económico y de carácter institucional, ahí está el tema de la fragilidad institucional, el tema de la transparencia, el tema de la urgencia de la oxigenación política para encontrar caminos que hagan posible que la sociedad se reencuentre con la política para que la política corresponda a la esencia de lo que significa. Estos elementos son susceptibles de materializar y nosotros como OIT estamos en la perspectiva y en la tarea de dinamizar los espacios y los escenarios para que materializamos esta tarea. ¿Qué es posible? Claro que es posible. Cuando uno habla de un programa de trabajo decente en terreno árido, demora 6 u 8 meses para hacerlo. Pero en esta oportunidad el terreno es fértil, porque el contenido de la Agenda 2030 fue acordado, fue asumido por los actores sociales y esa es la agenda. Entonces la invitación que nosotros queremos hacer para la discusión es convertir la Agenda 2030 en un programa de trabajo decente para construir el futuro del trabajo que queremos. No voy a profundizar aquí sobre cómo está el futuro del trabajo, cómo está la representatividad, cómo está la preparación y qué pasó con la primera y segunda y tercera revolución industrial, qué experiencias tenemos de aquella y cómo está la cuarta ya implementándose y qué va a pasar con los países que van adelante y los países que están rezagados y cómo logramos con la Agenda 2030 impedir ese rezago. Esa es la invitación que queríamos como OIT formular e invitarlos a repensar cómo logramos trascender esta agenda que es muy importante, la que ustedes tienen en los países. Pero es una agenda que es importante para lo que hasta este momento se viene haciendo en los países. Pero la realidad hoy nos exige saltos cualitativos. Si nosotros seguimos haciendo el diálogo social como hasta ahora, los resultados van a ser los mismos. Y encontramos aquí
ejemplos evidentes de que es complicado llegar a acuerdos, es complicado llegar a avances cuando la sociedad está demandando a gritos respuestas. ¿Esta es la hora del diálogo social? Sí. ¿Tenemos una oportunidad única? Claro que sí, porque el centenario es la acumulación de un legado que proyecta una historia y sobre todo una posibilidad cierta de convertir la Agenda 2030 en un instrumento de avance y de salto cualitativo. Es una invitación, pero es un llamado urgente a avanzar en esta tarea. Dos cosas finales. La reforma del sistema de Naciones Unidas es una reforma que invita a las agencias del sistema a trabajar mancomunadamente, a hacer sinergias, a acompañarnos recíprocamente. Es imperativa esa orientación que el secretario general de Naciones Unidas ha implementado y que obliga a que los coordinadores residentes en cada uno de nuestros países dinamicen y articulen. Y hay un instrumento que se llama el UNDAP. Si los trabajadores, si los empleadores y los gobiernos no incidimos en los UNDAP con la política esta del diálogo social, del tripartismo, de los convenios internacionales, los UNDAP, los convenios internacionales se diluyen. Porque se avanza con lo que exista en los llamados UNDAP o MANUP. Si la política del diálogo social, de los derechos, no está inmersa en ese instrumento de Naciones Unidas, no avanzamos. Entonces, hoy es imperativo para los trabajadores, para defender los derechos, es imperativo para los empleadores incidir en los UNDAP y a su vez irradiar al máximo la trascendencia que tiene el diálogo social, el tripartismo, los derechos, como una apropiación ya no solamente de la OIT, sino de todas las agencias que se mueven. Y ya la agenda o la reforma del sistema de Naciones Unidas empieza a partir del enero del 2019. Entonces son retos importantes que hay que asumir, que hay que apropiarse de los mismos. Lo que yo vengo a hacer aquí es a transmitir lo que ustedes han acordado en los diferentes escenarios de la OIT, la voz de los empleadores, la voz de los gobiernos y la voz de los trabajadores en la conferencia reciente de la OIT y en la reunión regional americana que se hizo en Panamá, está reflejada en este planteamiento que invita a convertir el contenido de la Declaración de Panamá, que invita a asumir la Agenda 2030 como un instrumento de diálogo social y de involucramiento de una sociedad que clama a gritos por una mejor institucionalidad, de unos trabajadores que queremos que se apliquen los derechos y de un gobierno que requiere al máximo fortalecimiento institucional y los empresarios que requieren seguridad jurídica y un ambiente propicio para la inversión. ¿Tenemos la oportunidad? Sí, pero si seguimos haciendo actividades sectoriales, si seguimos haciendo muy buenas actividades sectoriales al margen del contexto y de la primacía de esta realidad, vamos a seguir siendo muy buenas actividades, pero los resultados van a ser los que hoy tenemos, que a veces se distancian de las realidades que ameritan respuestas aún más contundentes. Quería solamente reiterar el acompañamiento de la OIT. La OIT no es la estructura, la OIT son ustedes, es la coparticipación de los trabajadores, de los gobiernos y de los empleadores que transmiten en conclusiones, como en este caso de la última reunión regional
o ahora más recientemente en la conferencia, el Consejo de Administración. Entonces, la invitación es a que, como nos dijo alguien acá, necesitamos dinamizarnos. Necesitamos dinamizar la OIT. ¿Pero qué es dinamizar la OIT? Es dinamizarnos todos. La exigencia y el tiempo hoy amerita urgentemente la apropiación en mejores condiciones de estas tareas y de estos retos. Muchísimas gracias por permitirnos esta posibilidad. Reiteramos el acompañamiento, felicitamos al máximo este tipo de escenarios, saludamos el contenido de las opiniones que se han venido expresando, todas son muy valiosas, pero la invitación es a que demos un salto cualitativo que hoy es urgente, porque si no damos el salto cualitativo, vamos luego a decir por qué no dimos ese salto cualitativo cuando era un momento, y este es un momento ya donde posiblemente ese salto cualitativo no se pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Rodríguez. Invitamos al doctor Johan Otoya para que pueda hacer la entrega al doctor Rodríguez un reconocimiento por su valiosa participación. Bien, muchas gracias a todas y todos ustedes. Estamos finalizando este primer bloque de la mañana y los invitamos a reanudar a las 2:30 en el segundo bloque sobre diálogo social tripartito y remuneración mínima. Muchas gracias. Las delegaciones internacionales van a ir con el señor Raúl Fuentes y con el señor Luis Domínguez, como han venido, y las delegaciones de los consejos regionales van con el señor Luis Ovalle. Muchas gracias.